No sabía que esto realmente podría suceder. Esa noche comenzó como cualquier otra que yo. Nunca imaginé que mi vida estaba a punto de tomar un giro tan inesperado. Rufus Mistepon siempre había estado un poco distante. Una noche Rufus llegó a casa con uno de sus amigos cercanos Chinu, que había visto Chinedu antes tal vez 2 o 3 veces. Pero nunca habíamos hablado de verdad. Alto, con piernas largas que lo hacían parecer. Incluso más alto, y tenía esta manera tranquila. De él se rió en voz alta como Rufus o hacer mucho ruido en su lugar, se movió. Como si estuviera pensando profundamente, como había muchas cosas sucediendo en su mente, que ni siquiera compartió con todos. Aunque Chinedu no dijo mucho que había. Algo sobre él que te hizo notar. Él de inmediato no era solo su altura, o la forma en que lo vestía era la forma en que él. Miró las cosas lentas y reflexivas, como si pudiera ver más de lo que había frente a él. Tenía esta calma que era diferente de la mayoría de Rufus. Amigos que siempre estaban ruidosos y llenos de energy. Chinedu, por otro lado, parecía mayor que su edad, como la que había visto, y entendió más de lo que dejó cuando entró en la casa. Me dio un pequeño asentimiento. Nada demasiado amistoso, pero respetuoso. Era el tipo de mirada que me hacía sentir, como si viera todo a su alrededor y entendió las cosas sin necesidad de preguntar. Demasiadas preguntas me pregunté qué Rufus vi en Chinedu, por qué estaban tan cerca. Amigos, pero no pregunté nada sobre Chinedu. Me hizo curioso y yo no pude evitar sentir que había más para él que se encontró con el ojo esa noche. Después de que Rufus y Chinedu se divirtieran en mí, me fui a la cama como de costumbre no esperaba. Cualquier cosa fuera de lo común que suceda. La casa estaba en silencio y pensé que permanecería así hasta la mañana en que estaba. Ya medio dormido, mis ojos se sienten. Pesado cuando oí un golpe suave en mi puerta del dormitorio. No era ruidoso, solo un suave toque, así que al principio pensé que era mi imaginación, o tal vez el viento que se quedó pensando que no era nada, y que quienquiera que fuera se iría. Pero entonces oí la puerta de la cresta abrirse lentamente. El sonido de la puerta me hizo sentarme a poco. Giré la cabeza y vi Chinedu, de pie allí, solo la luz del pasillo. Detrás de él hizo que su sombra se estirara larga. Al otro lado del suelo su cara estaba tranquila, pero había algo en su expresión. Eso me hizo sentir incómodo como algo. No estaba del todo bien. No estaba sonriendo y al principio no dijo nada. Se quedó allí mirándome y por un momento la habitación se sintió más fría, como si algo había cambiado los ojos de Chinedu. Calma. Pero había una mirada extraña en su cara que no podía entender. El corazón comenzó a latir un poco más rápido y sentí que el aire en la habitación se movía en una forma que me inquietó. No estaba seguro por qué había venido a mi habitación tan tarde. Yo no sabía si algo había sucedido o si necesitaba ayuda. Mis pensamientos corrían y empecé a sentir una extraña tensión en el aire. Que me senté en la cama esperando a decir algo, preguntándose por qué él estaba parado allí a esta hora. ¿Es todo bien?, le pregunté. Mi voz suave pero un poco tembloroso, que no esperaba. ¿Alguien que no lo hizo? Respuesta de inmediato. Dio un paso en la habitación, todavía en silencio, antes de finalmente. Hablando no podía dormir. Dijo en un voz tranquila uno que no coincida con el sentido en el aire. Pensé que tal vez usted. ¿No podían sus palabras hacerme parpadear? En confusión, Chinu no podía dormir. ¿Por qué? Si hubiera venido a mí, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba Rufus? El corazón comenzó a correr un poco, pero yo todavía no podía entender por qué estaba de pie. En mi puerta no tenía sentido. Yo sentí que algo estaba mal, pero no lo hice saber. Lo que era que debería haberlo enviado en ese momento. Le dijo que volviera a donde pertenecía.
pero por alguna razón yo no podía sentir el peso del silencio entre nosotros, era pesado casi. Presionándome hacia abajo, me aclaré la garganta y trató de sonar normal que usted debe ir. De vuelta a la cama dije esperando que lo hiciera. Escucha y vete, pero Chinu no se movió. Se quedó allí mirándome con esa expresión tranquila que pensé que podríamos. Hablando dijo su voz todavía tranquila, como si esto fue lo más normal en el mundo. Mi pecho apretó la charla en esto. Ahora miré el reloj que había pasado medianoche, mi mente corrió tratando de figurar. ¿De lo que quería hablar de Rufus? ¿No era su amigo? ¿Por qué era Chinu? Viniendo a mí mis instintos me lo dijo. Algo estaba mal, pero no pude del todo poner mi dedo en él. Creo que es también tarde para hablar, dije tratando de sonar firme. Pero no es cruel. Podemos hablar mañana. Realmente debería ir. Chinu se quedó donde él. Estaba parado allí mirándome. De cerca sus ojos no parpadearon mucho y se sentía como si estuviera esperando. Algo que no pude. Entender el silencio entre nosotros creció más fuerte y empecé a sentir más incómodo. Fue como si la habitación se estaba haciendo más pequeño a pesar de que nada. Había cambiado el aire a mi alrededor. Más pesado, como si estuviera atrapado en un lugar que no quería ser. Me cambié en mi cama tirando de la manta más cerca de mí y fue entonces cuando me di cuenta de que no había bloqueado la puerta que desearía tener. La idea de esa puerta abierta hizo que mi pecho se apretara. Aún más porque no lo había bloqueado, nunca imaginé que lo necesitaría. Pero ahora con Chinu de pie allí, se sentía como un ¿Román algo sobre su presencia? No me sentía bien. No podía explicarlo, pero había una extraña sensación de que se deslizó sobre mí como un peso invisible. Presionando hacia abajo no era solo la forma en que él estaba parado allí o el hecho de que él estaba en mi habitación a esta hora. Más que eso era la forma en que sus ojos nunca me dejó, como si estuviera buscando algo en mi cara, algo que no hice. Saber cómo empezar a dar mi corazón, golpeando más rápido, y mi mente corrió a intentarlo. Para averiguar por qué me sentía así, Chinu era amigo de Rufus, alguien que había visto antes de alguien que nunca me había hecho. Me siento así, pero ahora todo parecía diferente. La tranquilidad en la habitación se sentía extraño y el más largo, Chinedu, se quedó. Cuanto más quería que se fuera, pero Chinedu no se fue. En su lugar tomó un pequeño paso en la habitación y siento mi corazón latiendo más rápido. Sus ojos. Echaba un vistazo a ellos, algo que no podía entender, algo que me hizo sentir inquieto. La forma en que me miraba era como antes. Se sentía diferente, casi como si quisiera decir algo más que las palabras no salieron al aire. La habitación de repente se sintió pesada, como allí no había suficiente espacio para respirar. La habitación parecía hacerse más pequeño con cada en segundo lugar que pasó. Mi pecho se apretó como lo vi dar ese paso y yo no sabía qué hacer. Nunca me había sentido este tipo de tensión antes me asusté. Pensé en decirle que lo hiciera. Vete de nuevo, pero mi voz no salió. De inmediato fue como si estuviera congelado, atrapado en ese momento, inseguro de lo que sucedería a continuación si pido ayuda. ¿Debería levantarme de la cama? Mi mente corrió con preguntas, pero nada tenía sentido. Antes de que pudiera decir algo más, Chinu dio otro paso y luego dio otro paso y luego sin advertencia se sentó en el borde de mi cama. Aún shiver corrió por mi columna vertebral. Su presencia era inquietante y estaba claro. Algo estaba fuera de mi mente, corrió y yo no sabía qué decir. De repente Rufus apareció en la puerta. Pensé que él estaría enojado o sorprendido de encontrar Chinedu sentado en mi cama tan tarde. ¡Hora! Pero para mi sorpresa no parecía preocupado. En lugar de preguntar a Chinedu
lo que estaba haciendo o por qué estaba en mi habitación, Rufus entró con una mirada relajada. En su cara se sentó tranquilamente en el otro lado de la cama como era. Completamente normal que él esté allí. Su expresión era ilegible como si él ya sabía algo que yo no sabía. Se sentía extraño como si estuviera actuando como si no pasaba nada inusual. Miré ida y vuelta entre ellos mi corazón. Corriendo en mi pecho la habitación se sentía pesada, con silencio, y no pude sacudir el sentir que algo estaba muy mal. ¿Por qué estaba aquí Chinu? ¿Y por qué Rufus no cuidado? Quería preguntarles a ambos lo que era continuando, pero mis palabras parecían estancadas en mi garganta. La tensión colgaba en el aire como una niebla espesa que hace que sea difícil pensar. Claramente lo que está pasando, susurré mi voz, apenas lo suficientemente fuerte como para oírme. Quería respuestas, pero al mismo tiempo yo tenía miedo de lo que pudieran decir él. En la habitación se sentía aún más pequeña ahora y la tensión en el aire era tan espesa que era difícil de respirar. Ninguno de los dos habló. Inmediatamente se sentaron allí, Chinu-on un lado y Rufus en el otro, como si estaban esperando algo para... Rufus y Chinedu intercambiaron un mira que hizo que mi corazón se acelerara. Fue como si compartieran un secreto, una especie de... Entendiendo que no sabía cualquier cosa sobre... Me sentí completamente dejado fuera, como si estuviera viendo una película. Pero no sabía la historia. Mi mente comenzó carreras con pensamientos que no quería. Creo que todos conocemos. Rufus, dijo en voz baja, su voz casi demasiado tranquila. Era extraño oírlo hablar como que tan serio y controlado que miré fijamente a él, mi corazón latiendo. Esto no era el Rufus conocí, al divertido chico despreocupado que... Me encanta bromear, que quería hacer caceta. Entender lo que estaba sucediendo, pero todo se sentía confuso y retorcido, como si estuviera atrapado en un extraño sueño que no podía despertar de lo que era Chinu. Haciendo en mi habitación a esta hora, ¿por qué estaba Rufus actuando tan diferente que sentí un nudo apretando en mi estómago y deseaba podría simplemente escapar de la habitación y huir de todos estos extraños sentimientos? Rufus. Respiré hondo y pude ver eso. Estaba nervioso, ya sabes, dijo lentamente. Siempre hemos mantenido esto en secreto, pero la verdad son mis amigos y realmente admiro. Hemos hablado mucho de ello y esta noche me dieron el coraje para... Por fin te digo cómo nos sentimos, que parpadeé. En sorpresa, no estoy seguro de haber entendido. Me admiré. Mi corazón se aceleró mientras intentaba lo que estaba diciendo. Era que realmente, diciéndome que a él y a sus amigos les gustaba. Sentí una mezcla de confusión y emoción burbujeando dentro de mí. Rufus me miró con esos ojos serios y me di cuenta de que se refería a cada palabra que sentía. Es extraño escucharlo decirlo en voz alta. Y se preguntó qué significaba para nosotros y qué sucedería después todo. Cambio entre nosotros que quería preguntar, así que muchas preguntas. Pero mi voz parecía desaparecer antes de que pudiera entender lo que estaba sucediendo. Tanto Rufus como Chinedu se acercaron a mí. Sus expresiones eran serios, y pude ver que ellos realmente quería hablar. Rufus parecía directamente en mis ojos y dijo que siempre sentimos algo extraño cuando te veo. Es como si nuestros corazones comenzaran carreras y no podemos evitar sentir esto. La conexión con usted, Chinu, asintió añadiendo. Es difícil de explicar, pero ¿cuándo? Estás alrededor, sentimos esta calidez en nuestro cuerpos. Es como algo emocionante sucediendo dentro de nosotros. Solo queríamos saber si lo sientes. También me senté allí, mi mente girando con lo que estaban diciendo. Me decían que sentían algo especial para mí,
y eso hizo mi corazón latiendo aún más rápido que nunca imaginé que podían sentirse así, y yo me preguntaba si sentía la misma emoción. También era mucho para asimilar y yo no era. ¿Cómo responder a mi shock? Rufus y Chinedu comenzaron a desvestirme justo delante de mí, no podía. Creo que mis ojos se abrieron la boca como... Pensé que quién les dio el coraje para... ¿Haced esto? Esto... Lentamente se quitaban las camisas y pantalones revelándose. Completamente desnudos estaban allí, mirándome con caras serias como si... Nada era extraño al respecto que tenemos. Nada que ocultarte, Rufus, dijo su voz firme y tranquila. Mi corazón se aceleró y sentí que mis mejillas se calientan. Estaba confundidos y sorprendidos por qué lo harían. Elegir para mostrarme esto, me preguntaba, la mente estaba girando con preguntas y yo... Me sentí como si estuviera en un sueño que no lo hizo. Tenga sentido que la habitación esté en silencio, excepto por el sonido de mi respiración, que se sentía fuerte en mis oídos, miré. Ambos tratan de entender qué estaba sucediendo. Rufus siempre había sido mi Stepon y Chinedu era su amigo cercano. Pensé que los conocía bien, pero ahora todo se sentía diferente. ¿Se sienten ustedes? Serio. Finalmente me las arreglé para preguntar, mi voz apenas. Por encima de un susurro, ambos asintieron con la cabeza. Los ojos nunca se dejan de los míos, se sentía como... Estaban esperando algo, tal vez, para que diga algo, o reaccione... De cierta manera podía sentir mi corazón golpeando en mi pecho, y no estaba seguro. ¿Qué hacer a continuación? ¿Por qué? Ahora pregunté tratando de... para darle sentido a todo. ¿Por qué eres tú? Mostrándome Chinu dio un paso un poco. Más cerca su expresión suavizando nosotros. Admira y queremos ser honestos. Sobre nuestros sentimientos, dijo que no es solo... Sobre lo que ves es acerca de cómo nosotros. Me siento dentro mientras lo escuchaba. Me sentí... una mezcla de emociones que parte de mí quería. Diles que se pongan la ropa de nuevo. Pero otra parte de mí tenía curiosidad por saber qué. Querían decir con sentimientos que nunca había tenido pensar en ellos de esa manera. Antes de Rufus. Respiró hondo y dijo: pensamos. Deberías saber la verdad. Es difícil. Guarda secretos especialmente cuando nos importa. Sobre alguien que podía ver su cuerpo y ese claramente, y me di cuenta de que ambos de ellos estaban muy emocionados de que fuera sorprendente. Véanlos así, y mi propio cuerpo comenzó. Para sentirme extraño no sabía por qué estaba reaccionando de esta manera, pero mi corazón estaba. Carreras, y sentí una mezcla de confusión y curiosidad de repente. Rufus y Chinedu intercambié miradas rápidas y pude decir. Ambos estaban nerviosos, pero emocionados entonces. Rufus habló. Planeamos esta noche, así que... todos podríamos divertirnos juntos, dijo. Su voz un poco inestable, Nidu sonrió aún... Poco tratando de tranquilizarme pensamos. Sería una noche para recordar. Algo especial que dijo, pero yo no era seguro si me sentí cómodo con esto, idea de que se miraron de nuevo, y pude verlos compartiendo algún tipo de... secreto de que yo no era parte de la atmósfera en la habitación se sentía eléctrica, como si algo grande estuviera a punto de suceder, y no sabía si estaba listo para ello. Rufus se acercó y se sentó, y yo podía ver todo su cuerpo. Dijo: venir, no finjas como si no te gusta. Hagamos esto que su parte privada tocó. Él y yo dijimos que viniera a disfrutarlo. Él me hizo. Siéntelo, y fue suave y cálido. Antes de que me diera cuenta que estaba quitando lentamente la manta de mí, mientras observaba mi cuerpo. Comenzó a sentirse diferente. Era como si una ola cálida de relajación me arrastró yo. Yo no sabía por qué, pero me sentía listo para... algo nuevo y emocionante. Fue como...
Rufus y su amigo habían planeado. Todo lo hace perfectamente difícil para decir que no podía sentir mi corazón. Carreras con curiosidad y un poco de voz. En mi cabeza se preguntaba qué podría pasar. Siguiente. No pude evitar sentir una mezcla de emoción y nerviosismo preguntándose. Lo que querían compartir conmigo era un momento lleno de posibilidades y mi imaginación comenzó a correr salvaje. Yo respiré hondo tratando de calmarme. Corazón acelerado ansioso por ver dónde está esto. Una noche inesperada conduciría a medida que el manta se deslizó lentamente lejos de mí. Yo sentí una oleada de calor que se extendió a través de mi cuerpo. Mi corazón comenzó a correr y yo podría sentir que algo especial estaba a punto de suceder. Entonces, inesperadamente, me sentí un gentil beso en mis labios. Era suave y dulce, enviando mariposas revoloteando en mí. Estómago que nunca vi que había experimentado nada. Así, antes del beso se sentía como un puerta de entrada a un nuevo mundo lleno de calidez y curiosidad que apenas podía. Creé lo que estaba pasando y mi mente corrió de emoción el momento sentido. Mágico, como si el tiempo se hubiera detenido solo por... Sabía que esto era un especial. Conexión uno que recordaría para un... Durante mucho tiempo esa noche no me dejaron. El sueño me animaron y motivaron. Decir que sería divertido si todos durmiéramos. Juntos pude sentir la emoción en el aire. Pero después de ese primer beso, en mi mente les dije a ambos firmemente que ni siquiera quería ir más lejos. Aunque sentí un aleteo de emociones y mi cuerpo era curioso y quería más. Yo me mantuve firme. «El beso está bien», dije. Mi voz firme, pero no puedo ir más allá, que trataron de persuadirme de sus palabras dulces y suaves, pero sabía lo que yo. Me sentí cómodo con que apreciaba su amabilidad y atención, pero fui claro. En mi decisión fue un momento lleno, con tensión y comprensión, y yo me sentí orgulloso por escuchar lo mío. Sentimientos después de mucho tiempo. Rufus y Chinedu decidió que era hora de dejar el habitación que habían planeado para la noche a estar lleno de diversión y emoción, pero parecía que su plan no había sido completamente. Lo único que compartimos fue ese beso. Pude ver el decepción en sus rostros y que me hizo sentir un poco triste. Parecían como si hubieran esperado algo más, pero sabía en mi corazón que había hecho la elección correcta mientras se enfrentaban. Me tomé un momento para reunir mis pensamientos que sabía que se sentían dejar, pero también me sentí orgulloso de mí mismo por... Siguiendo mi decisión, había escuchado a mis sentimientos y eso era importante. Realmente lo siento si... Estás decepcionado. Yo dijo suavemente, pero no quiero ir. Más allá de eso. Ambos asintieron. Entender mis sentimientos, incluso si ellos... No estaba de acuerdo. Rufus me dio una tranquilidad. Sonríe y Chinu parecía pensativo. Rufus dijo que solo queríamos tener un buen tiempo contigo. Aprecié su honestidad, pero sabía que tenía que mantenerme firme. Mi elección fue sobre lo que se sentía bien. Yo, y eso era más importante que tratando de complacer a cualquier otra persona como ellos. Salí de la habitación, sentí una mezcla de... Las emociones alivian la tristeza y un poco de la esperanza para el futuro. Tal vez algún día nosotros podrían ser amigos y disfrutar de cada uno. Compañía de otros sin ninguna presión.